Bien, buenas noches, estudiantes. Bien, hoy vamos a nuestra tercera clase. Va a ser de tema de seguridad, principalmente seguridad en base de datos. Y para eso entonces vamos a ver los siguientes temas: seguridad del sistema de base de datos. Vamos a ver los problemas de la seguridad, el control de acceso que maneja la seguridad y la seguridad en SQL 92, que es un protocolo que se hizo específicamente para todo lo que es tema de base de datos y el tema de seguridad específicamente en ella. Vamos a estar viendo cómo se hace un backup en MySQL y cómo se restaura dicho backup en otro servidor o para restaurar precisamente la base de datos. Siempre es bueno tener el respaldo por si cualquier situación pasa con nuestra base de datos, y para eso entonces se hace el backup. Eso lo vamos a aprender hoy. Y al final vamos a estar viendo lo que es la confesión de vistas. Las vistas, que también va muy relacionado con los temas de seguridad, porque las vistas enmascara directamente cuáles son los campos que tiene la base de datos, sino que ella logra que cualquier persona que ingrese sin autorización a nuestro sistema pueda ver campos irreales o lo que él piensa que son tablas no necesariamente lo son. Y eso se hace con las vistas. Entonces, siempre es bueno utilizar vistas, mucho más cuando uno va a hacer sistemas para publicar eh, a los usuarios finales en Internet, para que tengan acceso, para que puedan buscar su información, los productos vendidos, pero también al hacer más accesible esa información, también es vulnerable a que alguien la pueda atacar. Con la confección de vistas, nosotros evitamos que lleguen a dañar nuestros datos, porque simplemente lo que hacemos es una vista de nuestra información, no directamente de nuestras tablas. Bien, iniciemos entonces. Como decía, el primer punto va a ser seguridad en base de datos. Bien, los objetivos de la seguridad en la base de datos son de comprender la necesidad de controlar el acceso a la información almacenada por parte de los usuarios no autorizados, conocer la posibilidad que puede ofrecer un sistema de base de datos relacional para establecer la seguridad y privacidad de datos almacenados. Hoy, dentro de esos objetivos de seguridad, vamos a estar viendo cómo un administrador de base de datos le otorga permisos a un usuario, crea un usuario, le otorga permisos y también le revoca permisos. Eso lo vamos a hacer con un ejemplo muy sencillo, para que ustedes puedan entender entonces si en algún momento están en la posición de que tienen que administrar la base, otros usuarios que pueden ser programadores o usuarios finales que accedan a su base de datos directamente. Entonces ustedes ya sepan cómo pueden quitarle permisos para evitar que suceda algún problema, ¿no? Bien. En el ámbito de la seguridad de la base de datos es muy amplio, ¿no? Abarca aspectos relacionados con el hardware, con el software y con la persona, inclusive con los datos, ¿sí? Porque no es solamente la base de datos. La base de datos está montada en un servidor. Ese servidor está montado en un centro de cómputo. Esa base de datos está alojada dentro de un sistema operativo, ¿sí? Y todo eso está en una red, ¿sí? Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para el tema de la seguridad, ¿sí? ¿Cuáles son los ámbitos que tenemos que tomar en cuenta? Los ámbitos legales, sociales y éticos, ¿sí? Aquí nos vamos a preguntar, ¿el solicitante de esta información tiene derecho legal de obtener determinada información? Ejemplo, saldo de cuentas de clientes. ¿Cómo asesorar o cómo asegurar que no se revelen datos confidenciales a cambio de sobornos u otros favores? ¿Sí? Nosotros, si somos los que cuidamos la información en una base de datos, tenemos que saber a quién le podemos dar la información, ¿sí? Si una persona, que aunque sea de la empresa, solicita una información, esta persona legalmente está autorizada para ver esa info, ¿sí? También tenemos que tomar precaución de empleados que puedan ser de la misma empresa donde estamos trabajando, pero pueden ser que no tengan acceso, ¿verdad?
Si ellos no tienen acceso legal, no pueden ver tarjeta de crédito, no pueden ver estado de cuenta de algunos clientes. Entonces esa información no se puede otorgar por más que nos hagan la solicitud de la información. Y eso hay que tomarlo en cuenta. El otro ámbito es la política gubernamental o institucional de la corporación, ¿sí? ¿Qué información no debe estar disponible al público, ¿sí? De la empresa, o sea, ya no del cliente, sino de la empresa. Hay alguna información que no debe salir al público. ¿Cómo se decide quién puede acceder o no? Esto todo es parte de lo que uno tiene que organizar como administrador de la base de datos con una persona entendida en los temas legales y en los temas de la política gubernamental de la compañía. Tienen que tener en claro hasta dónde pueden acceder a información cada uno de los clientes o cada uno de los compañeros de trabajo, ¿sí? El último ámbito son los controles físicos. Cómo proteger físicamente contra intrusos las salas o los centros de cómputo donde están los sistemas informáticos, ¿sí? Entonces, ámbitos legales, sociales y éticos, ámbitos políticos, gubernamentales o institucionales y los controles físicos. Son los ámbitos que uno tiene que tener en cuenta cuando hablamos de los problemas que puede tener la base de datos con temas de seguridad, ¿sí? Ya entrando directamente entonces al aspecto técnico, tenemos la seguridad entonces de los sistemas operativos, ¿sí? Borra el sistema operativo el contenido de áreas de almacenamiento o archivo de datos cuando no se necesitan. El sistema operativo permite el acceso directo a los ficheros de la base de datos si se usan contraseñas para el acceso a los sistemas operativos. ¿Cómo se mantiene en secreto? ¿Con qué frecuencia se cambian? Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta el sistema operativo. Nuestra base de datos está montada dentro de un sistema operativo. Si nosotros, por más seguro que tenemos nuestra base de datos, pero si el sistema operativo no está del todo seguro, alguien también puede acceder a esta información, a los ficheros donde guardan la información en nuestra base de datos. Así que también es un riesgo. Siempre hay que tener en cuenta entonces también el sistema operativo. La seguridad de la red. ¿Qué información no debe estar disponible al público? Historiales médicos, estados de cuenta, tarjetas de crédito. ¿Sí? Y cómo se decide quién puede acceder o no, es lo que estábamos viendo anteriormente en la parte legal e institucional. Los aspectos específicos de un sistema de base de datos. Dispone el sistema de base de datos de un concepto de propiedad de la información, cómo evitar que los que puedan acceder a ciertas partes de la base de datos, cómo limitar las operaciones que usuarios pueden realizar sobre la base de datos. Esta parte que ya tiene que ver con la base de datos, en este caso MySQL, lo vamos a estar viendo entonces nosotros con instrucciones para otorgar permiso y dar permiso a cada uno de los usuarios más adelante. Entonces nosotros nos vamos a enfatizar en este último aspecto, que es el de la base de datos. Los otros aspectos tenemos que tomarlo en cuenta para un momento que estamos en alguna posición de jefatura o una posición de control y tenemos que tomar en cuenta esto para nuestra seguridad en la base de datos. Pero lo que le compete directamente al administrador de base de datos entonces es el aspecto dentro de su sistema gestor de base de datos, ¿sí? Entonces, la seguridad es crucial en los sistemas gestores multiusuario, ¿sí? Porque obviamente cuando tengo un sistema, una base de datos en una compañía, hay muchos usuarios, digamos, verificando, ingresando, actualizando información en la misma base de datos, ¿sí? Entonces es multiusuario, obviamente. Diferentes usuarios usan la misma base de datos integrada. La información confidencial, hay que verificar los permisos de la información confidencial y proporcionar técnicas para que los grupos de usuarios tengan acceso a ciertas partes de la base de datos sin tener acceso al resto. Cuando hablamos de grupos de usuarios para que tengan permiso, eso normalmente en seguridad se llama perfiles y se construyen perfiles de usuario para que un grupo de usuarios uno le dé permisos o le quite permisos. Ya no sea entonces de manera individual, sino a manera de perfiles para que uno no tenga que estar haciéndolo por cada usuario, sino por los perfiles del usuario. Bien, la protección total y absoluta de la base de datos contra el mal uso intencionado es imposible, pero sí se puede elevar el costo de los intentos de acceso no autorizado lo suficiente para que pueda disuadirlos. O sea, si una persona trata, obviamente, de hackear o verificar o ingresar a nuestra base de datos, completamente segura no va a poder ser porque la seguridad en estos temas es bastante difícil, pero sí podemos poner controles en el camino para que esa persona, disuadirlo para que vea que es bastante difícil tratar de llegar a nuestra información. O sea, tiene que tener un nivel alto
técnico y nivel de base, tanto de base de datos como de sistema operativo y de redes, para poder llegar a obtener algún tipo de información. Así que lo que podemos hacer nosotros en la parte de seguridad es tratar de disuadirlos con controles, que son como barreras que se le ubican a estas personas que malintencionadamente intentan buscar información. En un entorno de varios usuarios se necesitan mantener la seguridad del acceso al uso de la base de datos, ¿sí? Control de acceso a la base de datos, otorgar a objetos específicos la base de datos, permisos, confirmar los privilegios otorgados y crear sinónimos de base de datos para precisamente que las personas no sepan exactamente cómo se llaman nuestras tablas ni nuestros campos. Esto de crear sinónimos lo vamos a ver entonces con las vistas que les mencioné al principio. Bien, un sistema gestor de base de datos moderno suele tener ambos mecanismos de seguridad, el control discrecional y el control obligatorio, ¿sí? Mediante estos mecanismos se puede especificar qué usuarios tienen acceso a los datos o incluso qué operaciones pueden realizarse en dichos accesos. El control obligatorio, bueno, que todo el mundo tenga que loguearse para poder acceder a la base de datos. Con eso sabemos o podemos identificar a las personas que necesitan una información, ya sea una consulta o ingresar información, actualizar información. Cualquiera que lo va a hacer debe quedar el rastro de con qué usuario lo hizo, ¿sí? Ahí es importante para este tema de seguridad, entonces, que nadie le dé su acceso o su usuario y su password a otra persona, porque obviamente puede tener un uso malintencionado o robar información con su usuario y obviamente le van a caer entonces a esta persona, porque eso es la persona que se registró para poder ingresar. Ese es el uso obligatorio. Toda la base de datos le van a pedir un password. En este caso, para MySQL, el primer password que nosotros realizamos cuando lo instalamos es el root. Ese es el usuario principal, el usuario, digamos, administrador de todo, pero se recomienda siempre crear otros usuarios para que las otras personas vayan creándolo y no que todo el mundo trabaje con el root, porque no tiene sentido. Administrador solo debe haber uno y su respectivo respaldo. Y cuando hablamos de uso discrecional es, no solo estoy accediendo obligatoriamente con un usuario, sino hasta dónde te doy permiso para llegar dentro de mi base de datos. Entonces, discrecional, yo te quito permisos para borrar, te quito permisos para actualizar, porque tú no debes estar haciendo eso. Eso es discrecional. Ese es el control discrecional. Bien, el administrador de la base de datos es la autoridad central responsable de la seguridad global del sistema de base de datos, ¿sí? Es la autoridad y también es el responsable de que nada pase ahí. ¿Sí? Dispone de una cuenta de base de datos privilegiada, que es la que hablábamos en MySQL, es el root. ¿Sí? ¿Y qué puede hacer? Crear cuentas de usuario, conceder y cancelar privilegios, asignar datos de niveles de seguridad, asignar cuentas de usuarios a niveles de seguridad con acreditación. Bien, ya cayendo entonces en las instrucciones en MySQL para crear un usuario, estas son las instrucciones entonces. La primera instrucción sería la creación de un usuario, la instrucción create user. Este es el nombre del usuario que ustedes van a crear. Lo ponen entre comillas simples, seguido de una arroba, y luego el servidor que ustedes están utilizando. En este caso, en la mayoría de nuestros casos que estamos utilizando nuestra máquina, no un servidor en la nube, no un servidor en una granja, ni un servidor en un data warehouse. Estamos usando nuestra máquina, entonces la máquina por defecto es localhost. Entonces le colocamos @localhost. Si fuera una máquina que está en la nube, cuando ustedes tienen ese servidor, alguien le tiene que decir cuál es el patch, la dirección o el patch de ese servidor. Ustedes lo colocan allí para poder entonces crear el usuario. Luego sigue la palabra reservada, identified, y colocan entonces el password, también con comilla simple, ¿sí? Con comilla simple, punto y coma al final. Con eso ustedes están creando entonces un usuario en la base de datos donde estén alojados en ese momento, en el servidor. Le están hablando del servidor localhost y un usuario con su password. A partir de ahí ustedes pueden entonces crear ese usuario e ingresar con ese usuario. Bien,
Pero solo crearlo es esta instrucción, pero él lo van a crear simplemente con el nombre y el password, pero no tiene ningún permiso. Para poder otorgarle permiso, entonces utilizamos esa instrucción, la instrucción grant, hasta aquí, y luego viene un parámetro que puede cambiar. Cuando uno le coloca all privilege, le está diciendo que tiene todos los privilegios. On es sobre, y entonces aquí dice, bueno, esta es la base de datos, el primer asterisco representa la base de datos y el segundo asterisco representa la tabla. Si ustedes le quieren dar acceso a toda la base de datos y a todas las tablas, entonces aquí ponen asterisco, asterisco. ¿Sí? ¿A quién? Entonces ponen to, nombre del usuario, arroba nombre del servidor. Con eso, entonces ustedes están otorgándole el permiso de todos los elementos o todos los objetos que tenemos en la base de datos con esta instrucción. ¿Sí? Obviamente, siempre hay que tener en cuenta a quién es que le vamos a estar creando ese permiso, ¿verdad? Bien. Los diferentes tipos de privilegios que uno le pueda dar, entonces están listados acá. En el ejemplo hace un momento pusimos all privileges, o sea, todos los privilegios, pero yo pudiera darle entonces permisos de create, de crear, permisos para dropear o drop, permiso para borrar, delete, permisos para insertar, permiso para hacer consultas a ese usuario, permiso para actualizar o permiso para otras opciones como crear índices, que estuvimos viendo la otra vez, crear vistas y todo ese tema, ¿verdad? Entonces, al colocar al privilege le dan todos estos privilegios, pero si quieren uno en especial, entonces en vez de al privilege, ustedes ponen grant update o grant create on, el nombre de la base de datos y las tablas a dicho usuario. Entonces, dependiendo de lo que ustedes coloquen aquí, es lo que la base de datos le va a dar permiso, ¿verdad? Como ya saben, el create dice permite crear tablas, el drop permite borrar, el delete permite eliminar filas, el insert ingresar filas, el select las consultas, el update actualizar y el grant 8 permite otorgar permisos y privilegios a otros usuarios. Bien. Para revocar permisos, antes de revocar permisos, vamos entonces a la base de datos a hacer un ejemplo. Voy a la base de datos y que hagamos entonces un ejemplo de la creación de usuarios. Ahí comparto pantalla. Déjenme. Bien. Crear un usuario. Entonces, la instrucción create, ¿verdad? Obviamente, cuando yo ingresé acá, ingresé como root, ¿sí? Es el que normalmente ustedes ingresan, ¿sí? Este es el root, la instancia que se creó al inicio. ¿Sí? Entonces, esa es mi instancia que está grabada acá. Bien, entonces, create user. Aquí va el nombre del usuario con que yo quiero crear, ¿sí? Vamos a decir que yo quiero crear el usuario Beiro. La instrucción me dice que va a un arroba y luego el servidor. En este caso, mi servidor es local, así que es localhost. ¿Sí? Sigue de un identify. Bien, mira que se marca en azul. By. Entonces aquí el password. Voy a poner un password aquí muy facilito. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Obviamente esto no es recomendable, pero esto es a manera de ejemplo. Voy a agrandarlo un poco más. Ahí. Con esto debería, vamos a borrar lo que está acá abajo, debería entonces crearse el usuario. Vamos a ver. Bien, acá abajo marcó que fue correcto. Mi usuario que se llama Beiro, con password 1, 2, 3, 4, 5.
Voy a probar. Me voy aquí. ¿Sí? Voy a tratar de ingresar. Oh, disculpen. Voy a tratar de editar una conexión, ¿sí? Profe, disculpe, Sí, dígame. una consulta. Cuando usted está creando, por lo menos ese usuario tiene la opción de entrar a todo lo que usted ha creado en la base de datos o en una en específica. En este momento solo lo creé. ¿Sí? Vamos a seguir el ejemplo y vas a ver cómo le doy permiso a una base de datos en específico o a todas las tablas de la base de datos. Y ahí podemos ir viendo, ¿verdad? Ah, ok. Mira que lo acabo de crear, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo voy a modificar esta conexión, que voy a colocar aquí conexión base local. Mi dirección hostname, que esto es en todas las máquinas, siempre nos coloca esto. El usuario entonces, se llama Beiro, que es el que acabo de crear. Bien, aquí me dice para probar yo cuál es el password. Voy a poner 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Y le voy a hacer un test connection. Y él aquí me dice que es exitoso la conexión. Bien, bien, entonces que puso Beiro. Ahora voy a salvar. Voy a cerrar esto. Y ahora voy a ingresar. ¿Sí? Ingreso con Beiro. Pero fíjense acá lo que me preguntaba el compañero. No tengo ni un esquema aquí asignado. O sea que básicamente esta persona, este usuario que se llama Beiro, ingresó, pero no tiene ninguna base de datos donde pueda hacer nada. No le puede dar select a nada porque no existe ahora ninguna base de datos para que la pueda ver. ¿Sí? Entonces, simplemente se crea el usuario. Él pudo ingresar, pero no tiene nada que ver. Bien, es porque no he terminado de darle los permisos. Bien, ya probé que efectivamente me funcionó. Entonces voy a darle permisos. ¿Sí? Run all. Perdón, aquí. Privilege. Esto ahora mismo es el parámetro, ¿verdad? All privilege. Le estoy dando todos los privilegios. Pero aquí yo pudiera solo create. ¿Sí? En este caso, vamos a primero a darle all privilege. Bien. On es lo siguiente. Y entonces uno le va a colocar cuál es la base de datos a la que le voy a dar acceso. ¿Sí? Vamos a darle acceso a una que se llama Database 2, una base de datos que yo tengo acceso como root. Y le voy a decir todas las tablas. Este asterisco dice todas las tablas, pero solo le doy acceso a esta base de datos. Esta base de datos, todas las tablas. Bien, entonces le digo, ¿a quién le voy a dar permiso? Le tengo que especificar, entonces, Aveiro, arroba, ¿en dónde? En localhost. ¿Sí? Ahí está, Grant All Privilege on Database 2, que es en la base de datos, un esquema de lo que yo tengo. Fíjense, aquí se lo voy a mostrar a la izquierda. Tengo varios esquemas. Mira que aquí tengo un esquema que se llama Database 2, sys y test. Esto yo lo puedo acceder porque soy el root. En este momento entré como root. Tengo 3 bases de datos. Bien. Pero yo le estoy dando acceso solamente a Database 2. ¿Sí? Todas las tablas de Database 2 a este usuario. Bien, entonces voy a ejecutar esto. Y me dice ganchito verde, quiere decir que está bien. Bien, vamos a ingresar de nuevo con Beiro. Le voy a dar doble clic a esta conexión que ya la había creado. Y fíjense que ahora, a diferencia de hace un momento que no tenía esquema, ahora sí aparece la base de datos Database 2 con sus tablas, sus vistas, inclusive con su información, ¿verdad? No es otra base de datos, es la misma base de datos, solamente que ahora este usuario ya puede hacer operaciones. A ver, puede hacer select. Sí puede hacer select. ¿Sí?
Vamos, aquí hay una que se llama ventas 2, que tiene ventas 2. Tiene información. Vamos a ver si puede hacer insert into a ventas 2. Voy a colocarle directamente los datos acá. Voy a decirle que quiere 3. Con la fecha de hoy, 2021. Hoy es 4 de febrero. A la sucursal 1. El cliente 2. Y compró $750. A ver si puedo hacer insert. Aquí dice que sí lo hizo. Le doy select a ventas 2. Y mira que tu usuario sí lo pudo hacer, ¿verdad? Bien. Vamos de nuevo acá. Digamos que yo no quería, yo todavía no he terminado de configurar a este usuario. Le di todos los permisos porque me es más rápido dar todos los permisos y después quitarle un par que no le quiero dar. Digamos que con All Privilege le estoy dando 16 permisos y le quiero quitar 3. Sí, me es más fácil dárselos todos y quitarle 3 que empezar uno a uno y darle 14 permisos. Obvio, me es más fácil. Entonces yo ahora digo, vean, de todo lo que les di, les voy a revocar. ¿Sí? Que esta es la parte que ahora se la mostramos en las diapositivas. Revocar, y aquí le tengo que colocar qué permiso quiero revocar. Voy a revocarle el drop. ¿Sí? No quiero que ese usuario pueda hacer drop. Entonces, bueno, le pongo drop on. ¿En dónde? Y aquí tengo que colocar entonces esto de nuevo. ¿Sí? En la base de datos esta, en todas las tablas, en ninguna tabla puede hacer drop. Y aquí la instrucción entonces tengo que colocarle from y el nombre del servidor. O digo, disculpen, el nombre del usuario. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo, revócale el permiso de drop en esta base de datos, en todas las tablas, a este señor. ¿Sí? Entonces, voy a ejecutar esto. Me dice que está bien. Recuerden que cuando me estoy moviendo de este lado, aquí hay dos pestañas. Aquí es el root y aquí es el local. ¿Sí? El root tiene varias bases de datos, el local tiene pocas. Bien, una clave aquí. Yo acabo de revocarle el permiso a Beiro. Pero si Beiro viene aquí y hace una ejecución, la va a poder hacer. Porque para poder que los permisos que yo otorgo o revoco funcionen, tengo que sacarlo. ¿Sí? Mira que ya le di cerrar a él. Entonces, él tiene que ingresar de nuevo. Cuando ingresa de nuevo, ahí se aplican los permisos, los nuevos permisos que le he dado en ese momento, ¿no? Entonces, lo que él debe hacer es sacar a ese usuario, le coloca o quita permisos y ese usuario dice, bueno, ¿qué pasó? Voy a entrar de nuevo. Cuando entra de nuevo ya tiene los permisos entonces modificados. ¿Sí? Fíjense que acabo de entrar entonces con Beiro y le voy a poner drop table a ventas. Quiero borrar la tabla de ventas 2. ¿Sí? Bien. Ejecutó. Y entonces acá abajo me parece un error. ¿Sí? Me aparece un error. Y el error básicamente le dice aquí, el comando drop está denegado para el usuario y aquí le dice el nombre, beiro@localhost en la tabla ventas 2. ¿Sí? Entonces no puede ahora mismo hacer esa instrucción. Me voy a mover otra vez al root. ¿Sí? Y digamos que también le voy a revocar. Si le quiero revocar el insert, yo le pongo así, insert. Le revoco el insert también, que no puedo insertar en ninguna tabla. Y le doy ejecutar. Bien, recuerden que para poder que eso se active, tengo que cerrarlo y que él ingrese de nuevo. Entonces, ahora, si él intenta insertar ahora esta información, el registro 4, bueno, la tabla de bueno, la tabla no me la deja borrar, así que sí existe, ¿verdad?
Ahora va a ser del día 4, pero va a ser de 780. Cuando el ingreso intenta así, no debería dejarlo. Ahí está. Le dice, no puede, le dice un error y dice, el insert es un comando denegado para el usuario beiro@localhost. Bien, entonces, con esto ustedes, me voy otra vez aquí al root, con esto crean usuarios, con esta instrucción. Con esta instrucción le dan permiso, pueden darle permiso uno a uno o darle permiso totales como este, y le pueden revocar entonces de a poco algunos permisos. Claro que también puede revocarlos todos, ¿sí? Si yo lo puedo revocar y le digo R privilege y copio todo esto. Y bueno, si corro esto ya no tiene permiso para nada. Le quité todos los privilegios. ¿Sí? Con esto le quito todos los privilegios a ese usuario. ¿Sí? Cuando ya está votado el usuario. Exacto. Entonces, cuando desafortunadamente estás en la situación de que te llaman, eso pasa. Estaba ahí presente cuando viernes de quincena, 4 de la tarde, llaman al departamento de tecnología. Por favor, deshabilítale los permisos a fulanito de tal. Ahí uno ni tiene que preguntar, ¿no? Viene aquí, poco la instrucción, revoke todos los permisos a fulanito. Plap. Y todavía falta media hora para que acabe el día, ¿no? Entonces te empieza a llamar ese, hey, fulanito, hey, hay problemas en el sistema, no puedo entrar. Estamos revisando. Tú lo único que puedes decirle, estamos revisando, no vas a decirle, me mandaron a quitar los permisos, ¿no? Porque ahí se forma la lloradera una vez. Pero eso es así. Cuando una persona, ya sea del departamento de tecnología o cualquier parte de la empresa, quizá uno de los primeros que se entera son la parte de tecnología, porque hay que quitarle los permisos. No vaya a ser de que esa persona se vuelva loca y entonces empieza a borrar información, ¿no? Porque está bravo. Entonces, efectivamente, cuando tú le quitas todos los privilegios es porque ya a esa persona normalmente ya no le vas a conceder más permisos. Bien. Déjenme proseguir acá. Bien, entonces, otorgar permisos, ya lo vimos. Revocar permisos, como ven, aquí está. Solo cambia la instrucción revoke. Lo demás tiene básicamente la misma sintaxis y los parámetros que uno puede usar para el tipo de permiso son los mismos. Al privilege, create, drop, delete, insert, select, update y grant option. ¿Sí? Son los mismos, solo cambia entonces el comando. Para revocar. Bien, entonces hay un par de comandos más. Este comando show grants lo que hace es permite verificar qué permisos tiene un usuario en específico en esta base, ¿no? ¿Qué permisos tiene con show grants? Ahora vamos a ver esa. Y al igual se puede eliminar de la base de datos drop, también se puede eliminar el usuario. El usuario es con el drop user y ejecutas el usuario, ¿sí? Depende de la empresa. Normalmente no se eliminan los usuarios porque entonces pierde la trazabilidad que tenían, ¿verdad? Ese usuario, por más que haya trabajado 5 meses, 6 meses, hizo movimientos en la base, ¿sí? Entonces, si tú lo borras del todo, digamos que puedes perder la pista. Entonces, normalmente lo que hacen es, se le quitan los permisos y después se hace una auditoría de los movimientos si es necesario. Si no, se quedan así. No se suele borrar al usuario porque entonces se pierde la trazabilidad. Se puede borrar de repente cuando tú creaste un usuario con un nombre incorrecto. Le puse el nombre correcto, espérate. Lo acabas de crear, no pasa nada, entonces lo borras. Ahí sí no hay ningún problema. Entonces la instrucción sería esa. Vamos a ver entonces en la base de datos. Vamos a pegar un poquito esto. Y vamos a colocar entonces show grants for. Y aquí entonces coloco el usuario que quiero ver.
Bien. Es un comando muy técnico, tampoco que se va a ver muy bien definido todo lo que está acá. Lo que dice el primer renglón es que ese usuario fue creado para esta base de datos. Y aquí le dice qué permisos tiene. Mira, tiene permisos de select, de update, de delete, de create, de reference, de index, de alter, de create. Mira que ustedes no le dieron ninguno de esos permisos, pero con Alt Privilege le dio todos estos permisos. ¿Sí? Son, no sé, más de 16. Creo que son 16 o un poco más. Todos los permisos que tiene entonces ese usuario. Te lo listo uno por uno. Y fíjense que lo curioso es que si yo voy y busco en toda esta lista de comandos, que obviamente ahora se ve muy pequeño, no va a estar el drop. Eso significa que este usuario no tiene permiso de drop. Claro, porque yo lo revoqué. ¿Sí? Tampoco va a estar el insert into porque yo lo revoqué. Entonces, digamos que él aquí lo que está listando es todas las opciones que puede hacer ese usuario. ¿Sí? Es lo único que le muestra entonces el show grants. Para verificar qué permisos tiene entonces ese usuario en especial. Y obviamente solo aparecen los que uno no ha revocado. Bien. Estos comandos son los principales, los que nos permiten entonces darle seguridad a nuestra base de datos de manera obligatoria, como dijimos, el concepto obligatorio, el concepto que es discrecional, ¿verdad? Obligatorio que todo usuario tenga su password, su usuario y su password, que no entre con root. Entonces, si ustedes administran una base de datos de una empresa, es lo primero que tienen que hacer. No, que todos entramos con admin 1245. Error fatal. O sea, si usted es el encargado de seguridad, recuerden que ustedes serían los responsables de lo que le pase a esa base. Aunque lleguen el primer día y pasa un acontecimiento una semana después, el responsable eres tú. Y uno va a decir, hey, pero espérate, yo acabo de llegar y se robaron la información, ¿y por qué yo? No, tú eres el responsable. Así que desde el primer día dice, bueno, presénteme aquí todas las claves o yo mismo busco las claves. ¿Por qué tengo 25 usuarios y yo acá creados nada más tengo 3? Ah, es que nosotros entramos con ventas 1 y el otro entra con admin. Desde el día 1, si ustedes son encargados de la base de datos y ustedes lo van a hacer responsable, chao, a crearle usuario a todos. Le creo usuario a todos, aquí está su password, cámbienlo cuando quieran, yo le doy la instrucción para que lo cambien o le hago un pequeño programita para que lo cambien. Y nadie puede entrar con admin, nadie puede entrar con root. Entonces, a partir del primer día ya usted toma autoridad de la base de datos. Sí, antes la tenía otro, ahora la tengo yo. Mis reglas son estas, la seguridad es esta, es mi responsabilidad, así que yo tengo que cuidar de que esta base de datos nadie se venga a robar información. ¿Sí? Así que nadie puede entrar con admin 12345 y mucho más que puede ser que ese password tenga 3 años de estar rodando por ahí, se lo sabe hasta la persona que barre. Entonces, no pueden dejar que eso pase. ¿Sí? Entonces, ustedes para eso tienen estas instrucciones. Les crean todos los usuarios, crean todos sus permisos y a las personas que no tienen que hacerle drop o que tengan que hacer delete, se lo quitan. ¿Para qué ustedes tienen derecho a hacer delete? Todos, le quito el delete a todos. Nadie puede borrar. Hasta que venga uno y decía, yo sí borraba porque hacía hasta esto. Bueno, dime qué tabla borrabas y yo te doy permiso para que borres esa data. Lo demás no. Entonces, la persona que es el DBA tiene que tomar posesión y tomar control de su base de datos desde el día 1, ¿sí? Para eso lo contratan, para eso le pagan más, ¿sí? Le pagan 3 veces más que el programador, 5 veces más que cualquier operador, para eso, no para que, hey, sí, yo te creé, usa el admin 1345 y mañana lo vemos. No, lo pagan Profe, porque es responsable. Dígame. disculpa que lo interrumpa. Yo hace día tengo una pregunta, bueno, del programa de base de datos 1. Yo vengo del área de electrónica. Obviamente conozco muy poco, estoy aprendiendo en esto. Bien, mi pregunta es, fuera, por decirlo así, ahora que usted habla de salario, ¿cuánto es lo mínimo que puede ganar, por decirlo así, alguien que administra una base de datos, que la crea y todo lo demás? Lo mínimo. Mira, siempre, los temas de los salarios siempre debe ser un rango, ¿no? ¿Por qué? Porque depende de el grupo, en qué grupo está tu empresa o en qué segmento está tu empresa. Si la empresa que tú estás ingresando es una empresa pequeña, una farmacia, un pequeño almacén, una distribuidora pequeña, tú no puedes
llegar o intentar pedir el salario que te va a pagar una aseguradora o un banco, ¿sí? De mi Entonces, parte yo no tengo ni idea, o sea, no tengo idea, por decirlo así, ni idea. Yo estoy, por decirlo así, nuevo, no sé sí, o sea, cuánto sí. mira, un administrador de una base de datos, si solamente va a administrar, ya te digo, depende de la empresa. Si la empresa es una empresa productiva, una empresa que tiene, también depende de la cantidad de usuarios. ¿Cuántos usuarios tú vas a administrar? Son 35 usuarios. El administrador de base de datos no debería ganar menos de $3,000. O sea, 2.500 a lo muy poco, es la empresa pequeña. ¿Sí? Gracias, Eh, gracias. Menos de eso no. Ahora, te está yendo un banco, una aseguradora, 4.000, 4.500, por allá. ¿Sí? Pero hay rangos. Obviamente tú no puedes llegar a una pequeña tienda y hey, si no gano $3,000, no va a administrar tu base. El chinito lo que estaba diciendo, $3,000 lo que gano yo en todo el mes. Entonces, depende de la empresa. ¿Sí? Entonces, eso siempre va a depender de la empresa, pero si ustedes en realidad quieren mejor salario, ustedes tienen que ir buscando entonces empresas que vayan a esos rangos, ¿no? Que sean medianas, grandes. Entre más alto tú subas a esas empresas, mejor salario es. ¿Ya se animaron algunos con el número? No, Eso sí, no, es así. honestamente eso anima, por eso estamos aquí sentados y escuchándolo y no. ¿Cómo no va a animar, profesor? ¿Cuánto usted qué gana de ver alguno de los administradores? Porque obviamente ya cuando estamos hablando de base de datos grandes, puede haber varios. Administrador de base de datos del Tribunal Electoral, ¿sí? 4,5 para arriba, ¿sí? O sea, la información es súper importante, ¿sí? La AIG, Autoridad de la Innovación Gubernamental, también son personas que tienen que ganar mucho. No se hable de la CP, no se hable de los bancos, ¿sí? Tú tienes que estar arriba de 3, arriba de 4, ¿ya? Pero para ser administrador de base de datos, primero tú tuviste que haber sido muy bueno siendo programador, muy bueno, sabiendo muchísimos comandos de diferentes bases, ¿sí? Y entonces, mucho curso de administración de base de datos, ya sea SQL Server o Oracle. Esos son los dos que a esos niveles, si usted quiere llegar a los niveles de ganar eso, esos son los dos que están allá arriba. DB2, Oracle, SQL Server, Oracle y DB2. Esas son las 3 bases de datos que están allá arriba, ¿verdad? MySQL, como es una base de datos gratuita, normalmente unas grandes empresas no van a tener MySQL porque por ser gratuito, así mismo quizá no tenga riesgo de seguridad para su información, ¿no? Entonces MySQL lo van a usar empresas que en realidad no quieren estar gastando mucho en tecnología y tampoco van a gastar mucho en el tema de salarios. Así que MySQL es más que todo para hacer aplicaciones web, es muy bueno con aplicaciones web y para medianas empresas también, ¿sí? Pero depende de lo que esa empresa le ponga prioridad a la parte tecnológica, ¿sí? Y si no quiere gastar mucho, MySQL es una buena acción, es una buena base de datos, ¿sí? Pero sí, señores, esta área gana bastante platita, ¿sí? Gana bastante plata. Mucho más, si hablamos de seguridad, que es el tema de hoy, digamos, situaciones que han pasado en otras en empresas locales, por lo menos ustedes ya sabrán el caso de una, de una empresa de abogados, un bufete de abogados que bueno, fue un gran revuelo cuando le robaron información a ese bufete de abogados y bueno, se dio un gran escándalo y efectivamente fue que alguien entró a la base de datos y se sustrajo información de la base de datos y de los correos de los clientes. Eso es súper delicado para un bufete de abogados, súper delicado. Desde que lo pueden chantajear hasta que solo con exponer de que el bufete X y asociados se le robaron la información, solo con que eso salga en la noticia, ese bufete puede perder el prestigio y perder la mitad de sus clientes. Puede pasar de generar millones al año a generar miles. Entonces, cuando van a poner una persona allí para que administre su base de datos, tienen que estar seguros que esa persona sabe lo que está haciendo y que no va a dejar que nadie le robe su información.
Y en ese tema de cómo se perdió la información, todo el mundo dice que fue alguien de adentro, o sea, ni siquiera fue alguien que vino de afuera y hackeó, sino uno de los trabajadores o ex trabajadores que no tenían los permisos suficientes y bueno, bueno, ya no estoy en la empresa o me van a sacar la empresa, sacó la información y bueno, se lo expuso, ¿no? Entonces, esas cosas no pueden pasar porque esa empresa que estoy hablando ya no existe, ¿sí? Empresa que generaba millones al año ya no existe, simplemente porque o pusieron a alguien que no tenía los controles adecuados o efectivamente le ganó la confianza y personas que estaban trabajando con él que agarró confianza y no hizo las debidas secuencias o las debidas auditorías que debía hacer de seguridad y le robaron la información. Y todos de ahí, todos los abogados, los bufetes de abogados que siguieron más adelante, pues, pusieron su barba en remojo y empezaron a contratar gente que tuviera la seguridad como prioridad. ¿Sí? Entonces, eso se va a seguir dando porque el robo de información ahora es un negocio. Así que es un buen incentivo para ustedes para que sigan viendo el tema de seguridad, no solo en base de datos, sino seguridad de redes y toda esa información, pero en la base de datos es súper importante. Bien, seguimos chicos. Hablando de seguridad, normalmente cuando hablamos de seguridad de base de datos, la gente siempre piensa que solo es backup. Y como vimos, hemos dado cuento ya por 1 hora y no habíamos hablado del backup. Porque no solo es el backup. Primero, control de usuario, ¿sí? Porque la mayoría de las veces cuando suceden cosas es porque algún usuario hizo algo mal, ¿sí? Y bueno, siempre existe, entonces, debe existir backup. Pero el backup te ayuda cuando ya sucedió algo. Lo que acabamos de ver hace un momento, los controles de usuario y permisos de usuario, te previene de que algo no pase, ¿sí? Pero si algo te pasó, ya sea también por temas técnicos, que hubo un bajón, se dañó un disco, entonces los backups son los que te van a ayudar a restaurar las condiciones que tú tenías tu base de datos, ¿sí? Por eso es importante tener una política de backup diaria, inclusivamente varias veces al día, automático, obviamente, para que uno no pierda tanta información en algún momento que pase una situación, ¿sí? Por esto también han sacado a muchas personas de diferentes cargos porque no tenían el backup listo. Y claro, tú tuviste 3 años ahí y nunca tuviste el backup listo, pero no te pasó nada. Pero el día que pasa, ese día que dice, y restaura el backup. Pero el último backup tiene 3 meses. Una persona que está encargada de tener backup y tiene un backup de 3 meses, yo lo digo y me voy por ahí mismo. O sea, aquí está la clave y chao, porque no puede ser. O sea, los backups tienen que ser diarios. Y en varios lugares, obviamente, lo tienen varias veces al día. ¿Sí? Entonces, tú no puedes perder información de 3 meses. Tú puedes perder información de mediodía. Bueno, listo. Nadie se lo esperaba. Y hay ocasiones que obviamente tienen servidores repetidores y solo pierden la información de 10 minutos atrás. ¿Sí? Entonces, el tema de backup es prioritario. ¿Sí? Pero acuérdense que es cuando ya pasó algo. Primero, traten de evitar que pase algo. Si ya pasó, entonces tenemos el backup. Bien, vamos a ver entonces cómo se hacen los backups en SQL. Bien, voy a cerrar aquí ya el usuario Beiro, que ya no tiene nada que hacer acá porque obviamente él no va a poder hacer backup ni nada de esto. No tiene permisos para eso. Vamos con el root. Bien, para hacer backup aquí en MySQL hay que irse a la pestaña de administración que está aquí. Les voy a marcar porque como está muy pequeño, a veces no confío en que se vea desde allá. Aquí está administración. ¿Sí? Esa pestaña, ustedes le dan allí. Administración. Bien, y hay una opción que dice Data Export. Le dan a Data Export y le aparece esta pantalla. Bien. Van a aparecerle todos los esquemas aquí a la izquierda y ustedes deben seleccionar qué base de datos. Acuérdense que esquema es base de datos en este ambiente, ¿verdad? Yo quiero hacer
backup de este que se llama Database 2. Yo le doy clic ahí, primero lo selecciono con una flecha, le doy clic y él me dice, bueno, tienes estas tablas. Si quiero todas las tablas, él lo selecciona automáticamente. Si yo no quiero una porque esta era de prueba y yo no quería verla, entonces la quito. ¿Cómo? Con la flechita ahí mismo. En este caso yo la quiero todas. ¿Sí? Ahí la seleccioné todos. Parte importante que siempre deben ver cuando van a hacer un backup aquí es este list view, esta lista que está aquí. ¿Sí? Esta lista que dice a qué le vas a hacer backup. ¿Qué es lo que le quieres hacer backup? Uno abre y dice, bueno, solo a la data, cuando es backup de solo, cuando dice do data only, él va a hacer un archivo insertando toda la data, pero solo la data. ¿Sí? Hay uno que dice do structure only, eso quiere decir que va a hacer la extracción de las estructuras, o sea, los create table que ustedes hicieron y create view y todo lo que hayan hecho, lo va a extraer y lo va a poner, pero no se va a llevar la data, solo la estructura, o sea, las tablas, con sus llaves primarias, llaves secundarias y todo eso. Pero si quieren hacer backup completo, entonces siempre tengan presente que tienen que poner entonces el primero, el que dice DOM, Structure and Data. Eso significa quiero la estructura y los datos. Quiero todo. Entonces, seleccionen esa. ¿Sí? Seleccionen esa. Y básicamente, les digo que eso es casi lo único que hay que indicarle allí. Hay opciones avanzadas aquí en este botón arriba, pero por default él tiene las opciones principales. Es importante que tenga esto que dice Insert, pero ya lo tiene seleccionado, que va a hacer las secuencias Insert. ¿Sí? Pero siempre es bueno darle un vistazo por si alguien lo dejó configurado de una manera diferente. ¿Sí? Entonces aquí ustedes solamente seleccionan esa opción. Pero lo importante es esta, como les dije. Él va a colocar un archivo en esta carpeta que está aquí. Esta es la carpeta por default, pero si dicen, no, yo no quiero que me hagas el backup aquí. Entonces ustedes le dan a los tres botoncitos eso y le dicen, bueno, hazme el backup en... aquí, le dije que en mi drive, en Manuel, en 2021. Entonces él dice, bueno, lo voy a hacer acá. User, Manuel, OneDrive, Manuel, 2021. Esa es la dirección donde me va a colocar el archivo. ¿Sí? Bien, entonces, cuando yo tengo eso, yo lo... Ok, aquí este botón es importante. Aquí dice incluir esquema. Fíjense, acá se lo voy a colocar. Este botón. No está seleccionado. Como no está seleccionado, él me va a generar un archivo, pero sin crear el esquema. O sea, asumiendo de que tú vas a crear el esquema manual y después ejecutas la restauración del backup. ¿Sí? En esta ocasión, especialmente yo le voy a dar que sí me incluya el esquema, digamos, para que sea un backup completo, que yo no tenga que pensar en que tengo que crear el esquema o no. Bien, entonces yo le doy Start Export, que es el botón que está abajo a la derecha. Dice que el folder ya existe. Ok, sí, listo, porque acá no es solamente el folder, sino que yo le tengo que colocar el nombre del archivo. Acá se me olvidó colocar el nombre del archivo. Sí, este folder. Perdón, disculpen. Aquí él iba a crear un folder para eso. Ustedes seleccionen el que dice Export to Self-Contained Files. ¿Sí? Este es el que vamos a usar y el que yo también le voy a pedir, se lo voy a señalar que aquí ni yo veo muy bien. Esta opción, porque yo lo quiero el archivo en un file, en un solo archivo. Acá en el que tenía seleccionado me iba a hacer un folder con todos los backups. Yo lo quiero en un solo archivo. Es esta opción. Se los voy a pedir también porque dentro del parcial y el proyecto final, entonces voy a pedir que ustedes me envíen el backup. Así que coloquen este siempre. ¿Sí? La segunda opción, el que dice File.
para que lo coloque en un archivo y no una carpeta como me iba a hacer hace un momento. Bien, entonces ahora voy a seleccionar de nuevo aquí porque me está colocando un lugar que yo no quiero. Noel 2021. Y aquí yo le voy a poner aquí backup. Le pongo, aquí sí hay que poner el nombre directamente. Backup 4 de febrero. Aquí está. Entonces me dice, me va a hacer el backup en esta carpeta con ese nombre. Yo digo, ok, Start Export. Y él dice que ha finalizado. Tenemos 5 tablas con pocos datos. Esto es casi inmediato, ¿verdad? Normalmente demora un poquito más, pero por más, tendría que ser muy pesado para que demore. ¿Sí? Esto es bastante rápido, porque lo que genera es un archivo plano, ¿verdad? Entonces, esto ya me está generando, me hizo mi archivo. Vamos a buscar el archivo. A ver si puedo buscarlo acá. Bien, 2021. Vamos a buscar por fecha. Aquí está, backup, editar. Vamos a ver qué es lo que él lleva. Bueno, aquí no llevo nada. Pero déjeme ver. Ah, él me mandó un error ahí. Ahí dice error en la sección task. Vamos a ver. Algo acá le debí marcar. Bien. A ver aquí. Bueno, quizás cuando instalé el MySQL, que lo hice hace poco, no le incluí algo. No me está haciendo el backup de este. Vamos a ver si selecciono el test y ejecuto. Ejecuto todas estas. No, algo en mi instalación no me quedó bien. Pero bueno, si lo hacen ustedes, debería salirle. Ya le dije, lo único que tienen que seleccionar entonces es la base de datos o el esquema, las tablas, que es la estructura y data, y en un archivo. Colocan el archivo, le dan Start Export y debería generarlo. Vamos a ver si era con el structure. A ver, parece que ahí sí me lo hizo. Vamos a ver. Ok. Le quité la opción de que no me creara el esquema. Sí, y ya me dejó hacerlo. Me dejó hacerlo. Crear el esquema es crear en la base de datos, ¿sí? Una instrucción de crear esquema, que es el que nosotros hacemos cuando estamos usando lo que es la base de datos. Por lo demás, me trajo acá todas las, el create table, aquí están la creación de las tablas y la inserción de las tablas, de los datos de una vez, ¿sí? Me dropea si existe y lo crea de nuevo y hace los insertos. Con esto, ustedes pueden generar una copia de su base de datos o restaurar la base de datos. ¿Sí? ¿Cómo se restaura? Yo voy a seleccionar todos estos archivos, digamos, y me voy a la base de datos. Este es mi archivo backup. Me voy a la parte de esquema y voy a generar un esquema nuevo. Mira, que esto fue lo que no me hizo, pero digamos, yo lo voy a hacer manual. Y yo le voy a poner esquema 2. Aplicar para que me lo cree. ¿Sí? Ahí creo esquema 2. Yo lo selecciono. Abro una nueva pestaña y copio el backup que me generó allá. ¿Sí?
Si yo ejecuto, acá, esquema 2, entonces debería haberme creado todas las tablas. Refresh. Ahí está. Fíjense que ahora esquema 2 tiene categorías, departamentos, empleados, productos, proveedores, ventas. Y este esquema lo acabo de crear, o sea que ahora mismo él ya me restauró la base de datos que yo copié, que fue test, la puse en esquema 2. Ahora tengo dos bases de datos iguales, una se llama esquema 2 y otra se llama test, porque hice un backup y lo restauré. ¿Sí? En MySQL restaurar es muy sencillo, hacer el esquema, copiar el backup aquí o abrir el archivo de backup y correrlo. Y con eso entonces ustedes restauraron el backup. Profesor, Sí. todas las bases de datos, las que existen, las más comunes, prácticamente son el mismo esquema, la estructura y todo eso. Sí, por lo menos las instrucciones que nosotros estamos aprendiendo en todas son iguales. Cambia la sintaxis en algunas cosas. Digamos, lo que estuvimos viendo para crear usuario, quizás en SQL Server no se utilice alguna de las instrucciones que tuviste ahí. Pero sí se utiliza, digamos, el reboot, el create, la parte de usuario, quizás ya no tengo que poner el servidor, lo tengo que poner de otra manera. En esa parte ya hay, cuando son comandos especiales como ese, entonces ustedes lo pueden buscar en, siempre hay en internet varios sitios donde te indican cómo son los comandos, ¿verdad? Entonces tú pones acá reboot en SQL Server y de una vez te dice cómo es la instrucción. Pero puede cambiar uno que otra cosita en la sintaxis, pero la instrucción es prácticamente la misma. Ok, gracias. Ajá. Bien. El backup en SQL Server y en Oracle no se ejecuta en un archivo plano acá. No es usual ejecutarlo en un archivo plano como hace MySQL. En Oracle y en SQL Server se crea un paquete, un archivo que se llama backup, muy pesado, que viene compactado con toda la estructura. De tal manera, de manera de seguridad, cuando tú vas a restaurarlo, entonces solo lo restauras cuando ya tengas tú otra vez tu SQL y haces una restauración. Digamos que es un poco más seguro en SQL Server y en Oracle, porque acá si te diste cuenta es un archivo plano que alguien se puede, si no está bien resguardado, alguien se lo puede llevar y ve toda la estructura y la recrea en otro lado. ¿Sí? El otro, en SQL Server y en Oracle, por lo regular, te lo compacta y te pide que le pongas un password. ¿Sí? Entonces, solamente son temas de seguridad, pero la manera de trabajar diferente, pero las instrucciones son casi iguales. Bien, volvemos a nuestro... Bien, ahí está una de la pantalla, aquí se ve mejor, ya para cuando lo tengan que hacer ustedes, seleccionan el esquema y las tablas. Le ponen aquí DUN Structure and Data y eso normalmente es lo único que necesitamos. Bien, antes de irnos con la confección de vistas, que es lo que vendría para el tema de seguridad, vamos a hacer un recorderis en algunas instrucciones que vimos en base de datos 1 y que todavía no hemos visto acá. Y quiero que la tengamos, digamos, muy pendiente, que son las instrucciones update y la instrucción delete, que no la hemos practicado. ¿Sí? Ya sé que ustedes la saben, la vieron en base de datos 1, pero igual no está de más que le demos una vuelta a esas instrucciones. ¿Sí? Bien, vamos a ver. Voy a tratar de agrandar. Bien, la instrucción que vamos a repasar hoy es la instrucción update, que traducido de inglés a español sería actualización o actualizar, ¿sí? Entonces, update lo que hace es actualizar o modificar, ¿sí?
Esas básicamente son sus traducciones, así que cuando en una instrucción yo le digo actualíceme el dato, él actualiza datos. Actualíceme el dato tal, modifíqueme el dato tal, es la sentencia update la que deben usar. Bien, aquí tenemos una lista de clientes, ¿sí? Digamos que este cliente, Juan Carlos Borges, tiene este celular, ¿sí? Este es el celular de Juan Carlos Borges, que es el código de cliente. Dice que es el número 4. Bien. Cuando ustedes van a hacer una actualización, digamos que el celular de Juan Carlos Borges ya no es este. Él actualizó su número de celular y nos piden a nosotros que lo actualicemos. El nuevo número de él es 6222-5577. Ese es su nuevo número, ¿sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, o yo les recomiendo siempre hacer un select de la persona que ustedes van a actualizar o de el registro que van a actualizar. Bien, entonces lo mejor sería hacerle un select a clientes y siempre tiene que ir un where. En update siempre tiene que ir un where, así que el select que hagan antes del update, colóquenlo en where, y el where debe ser una llave o usted tiene que identificar cuál es la fila a la cual van a actualizar. Entonces es el cliente 4. Bien, ustedes lo seleccionan y se dan cuenta entonces que tiene un solo resultado. Si tiene un solo resultado, este es, ya ustedes saben que este es el where que van a usar para su update. Bien, dicen que entonces que Juan Carlos Borges ya no tiene ese celular, entonces usted dice, bien, mi instrucción es un update. Voy a modificar. ¿Qué va a modificar? La tabla de clientes. Aquí colocan la tabla. ¿Sí? La sintaxis del update dice que después viene el set. O sea, voy a setear. ¿Qué voy a setear? ¿Qué voy a informar? ¿Cuál es el cambio que voy a hacer? ¿En qué campo es el que voy a cambiar? El campo está aquí, que es la columna celular. Entonces te ponen celular. Bien, entonces aquí yo pongo el nuevo número. Y el nuevo número es este. 6222-5577. Nunca puedo dejarlo así. Si yo hago esto, le estoy poniendo el mismo celular a todos los clientes y sería un error garrafal. Siempre tiene que poner el where. ¿Cuál va a ser el where? Bueno, para eso hicimos el select que está acá. Siempre voy a colocar el where que tengo acá, porque ya comprobé que ese es el que quiero. Bien. Todo update debe llevar update, set, where. Esas tres instrucciones. Si no tienen las tres instrucciones, no lo ejecuten. Nunca. Update, set, where. En ese orden. Update, nombre de la tabla. En el set, nombre del campo donde voy a ingresar el dato que voy a modificar. El where, entonces, me va a buscar qué fila voy a cambiar. ¿Sí? Fíjense que es como hacer un cruce aquí. Con el where yo selecciono qué fila voy a cambiar y lo que coloco aquí el campo es el que me va a decir qué campo voy a cambiar. Entonces, ya tengo registrado uno. Es como seleccioné. Este es el que voy a cambiar. ¿Sí? Este Profe, fulano de aquí. Dígame. aprovechando ahí, si yo quiero borrar, por decirlo así, uno de los campos, ejemplo, cédula, eliminarlo todo completo. Para eliminarlo, tú estarías modificando la estructura de la tabla. ¿Sí? Eliminarlo completo. O sea, ya no quieres que aparezca más nunca. Correcto, que no aparezca ya. Que no aparezca, entonces eso es con una instrucción que estuvimos viendo la primera semana, que es DDL, que es eliminar estructura. Entonces, eso es con alter table. ¿Sí? Alter table, nombre de la tabla, drop column, nombre de la columna. Y ahí se va tu columna, pero se va con todo y data. O sea, no la vas a ver más nunca ni a los datos tampoco. Es muy delicado, pero ya para borrar una estructura, estás alterando la tabla, es con alter table. ¿Sí? Oh, gracias, profesor. Ok. Bien, entonces acá lo que estamos modificando es un dato. No estructura, un dato. Estamos modificando un dato.
Juan Carlos Borges ya no va a tener este celular. Miren que terminaba en 33. Al yo correr esto o generar esto, que acá abajo me debió decir que todo está bien. Aquí me hizo que esto está bien, nada más que ya tengo demasiado. Voy a borrar esto. Bien, me dijo que salió bien. Entonces yo puedo hacer select de nuevo. Y ahora ya debe tener aquí el celular cambiado. ¿Sí? Bien, entonces ya modifiqué, con este update, modifiqué un dato de mi tabla de clientes. ¿Sí? Para poder modificar, yo tengo que tener el nuevo dato y a quién le voy a modificar. El nuevo dato y a quién le voy a modificar. Si no tengo eso, no puedo hacer el update. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Vamos a ver, digamos que yo tengo el campo ventas. ¿Sí? Alguien me chatea por acá. A ver. Si deseo cambiar dos datos del cliente en uno solo, sí se puede cambiar dos datos del cliente. Se puede cambiar dos datos del cliente. Ok, me dice, me pregunta, a ver, ¿quién fue que me preguntó? A ver, Carlos Rivera. Bien, Carlos, si tú quieres cambiar dos datos, bien, lo puedes hacer. Otra vez voy con el select de ese cliente. Digamos que él quería cambiar el celular y también quería cambiar el correo porque también cambió el correo. Entonces no hay problema. Yo puedo colocarle una coma aquí, coma, y coloco el otro campo. El otro campo que voy a cambiar es el correo. Le digo igual al nuevo correo. Entonces ahora es J. Borges, digamos, Borges. Ahora ya no es MCN, como dice aquí, ahora es Outlook.com. ¿Sí? Va a cambiar el celular, que ya en este caso ya en realidad está cambiado, porque ya lo había cambiado anteriormente, pero también puedo cambiar dos columnas del mismo cliente. Ojo que ahora sí es del mismo cliente. ¿Sí? Siempre cuando sea el mismo cliente ustedes pueden hacerlo. Pero si quieren cambiarle el celular a un cliente y el correo a otro, ya no lo pueden hacer en uno solo. Pueden hacerlo en uno solo siempre y cuando sea a la misma persona o al mismo registro. ¿Sí? En este caso es este registro. No hay problema. Yo lo selecciono, lo corro y me dice que quedó bien. Yo verifico. No es necesario verificar si saben que ustedes lo hicieron bien, pero aquí está. Ahora el correo es Outlook y el celular también lo cambió. Entonces, se puede cambiar, se puede actualizar a varias columnas en un solo update si ustedes lo desean. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos ahora a utilizar otra tabla para que no sea la misma. Vamos a ver el campo ventas de la tabla ventas. Pues en realidad yo quería hacer esto con test, disculpa que estoy haciendo algo que no debería. Bien, vamos a ver en test que tengo. Tengo ventas también. Vamos a ver. Bien, aquí tengo mi tabla ventas. Y mi tabla ventas me dijeron que el monto con que se registró esta venta es incorrecto. No es 225, sino era 250. ¿Sí? No es usual que pase esto, pero digamos, bueno, vamos a hacer el cambio. ¿Cómo sabemos? Tenemos que saber, entonces, a quién voy a hacerle el cambio. En este caso, a COD Ventas 103. Ese es el registro que quiero cambiar. Entonces, me dedico a hacer un select de ese registro. ¿Cuál 103? Por lo regular, el update se hace con la llave para que uno vaya directo. Ahí está. Ya sé que es ese el que quiero modificar. Y entonces puedo hacer el update. Update la tabla. Set el campo que quiero modificar. En este campo, el campo se llama monto total o la columna. Y me dijeron que el monto es por 250. Siempre tiene que llevar where y el where es el mismo que coloca arriba. Code ventas igual 103.
Bien. Si tiene todos los elementos, el update tiene su tabla, el set tiene su fila y el where tiene a quién voy a modificar. Tengo estos tres elementos, entonces yo hago el update. ¿Sí? Dice que ejecutó un solo registro, que es lo correcto, lo que quiero buscar. Y entonces aquí ya cambió el monto total. Bien. Bien, algo importante. Yo puedo modificar también varios registros en un solo update, ¿sí? Vamos a decir que hubo un error en la facturación de un día y no le cobró el 5% a los montos que se ingresaron ese día. Bien, el día 2 de febrero. Todas las ventas del día 2 de febrero quedaron más registradas el monto. Hay que corregir ese monto. Bien, entonces yo, en vez de hacer el select por la code venta, yo le voy a decir, bueno, yo puedo hacer el where por la fecha. Fecha. Y puedo usar entonces, si es un solo día, puedo colocar el igual, no hay problema. Si son varios días, un rango, entonces uso el between. En este caso, es un solo día. Me dijeron que ese día quedó más registrado. Entonces yo voy a decir, bien, seleccióname las ventas de ese día. Me trae dos, efectivamente son estos dos registros. Y voy a actualizar el monto total que no se registró bien y no le generó el 5%. Entonces yo pongo update, la tabla ventas, set, ¿qué campo voy a cambiar? El mismo que hace un momento, monto total. Y el where, el mismo where que puse arriba. Siempre les recomiendo, ya digo, que coloquen, hagan un select antes. Bien, ahora, en este caso no me están dando el monto exacto, pero aquí mismo, obviamente, como una computadora, la base de datos también hace operaciones matemáticas sin ningún problema. Si yo quiero aumentarle el 5% a esto, yo digo, bueno, voy a multiplicar esto por 1.07, o el 7% mejor dicho. Y esto entonces, la operación matemática me va a generar el nuevo monto. Ahora, solo hay que tener en cuenta aquí que no vaya a generar tantos decimales de que esto vaya a reventarme acá, aunque no lo creo. Vamos a ver, hago el update. Antes de hacer el update, vamos a ver los montos. Los montos los voy a poner por aquí. Voy a colocar los dos montos aquí, el 209 y el 254, para que veamos si efectivamente cambió. Enero. Bien, aquí me manda un pequeño error. Vamos a ver, dice que... Ok, esta tabla en especial me manda que tiene una opción de un safe mode. Este es un comando que hay que ejecutar en MySQL y es por seguridad. Es por seguridad. No me acuerdo exactamente cómo es el safe mode. Update. Igual no me acuerdo bien. Ahora se los busco antes que termine la clase, se los busco y se los coloco acá, porque puede ser de que ustedes cuando vayan a hacer el update en sus pruebas, les aparezca este mensaje. ¿Sí? Cuando dice Using Safe Update Mode, es porque necesita un comando que le dé la instrucción de que le permita hacer el cambio. ¿Sí? Así que, pero esta operación entonces normalmente la podría hacer sin ningún problema. Aquí me está generando un aumento del 7% a monto total y lo puedo hacer. Y en esta ocasión, fecha que sea del 2 de febrero, me va a dar dos registros, o sea que él debe modificarme dos registros. ¿Sí? El where es el que le indica a ustedes cuáles son los registros que va a cambiar y pueden ser varios. ¿Sí? Pueden ser varios registros. Y como vimos hace un momento, pueden ser varias columnas. Solamente ustedes tienen que decirles cuál y cómo. Bien, este era el delete. Quiero también repasar. Pero si no me dejó hacer delete, tampoco me va a dejar hacer el... Si no me deja hacer update, tampoco me va a hacer delete seguramente. Vamos a ver empleados. Empleados.
Cojo categorías. Bien, si yo quiero borrar una categoría o quiero borrar un registro, o sea, que se borre completamente esto, yo voy a usar la instrucción delete. ¿Sí? Déjenme ver porque no estoy muy seguro que me va a dejar borrar acá. Voy a borrar esta, la 200. Bien, al igual que en el update, yo normalmente lo que haría es hacer un where con la clave del que quiero buscar, primero para asegurarme que sea ese registro que es el que quiero borrar. En esta ocasión, si quiero borrar, yo también busco qué registro quiero borrar, pero ya no necesito columna porque la voy a borrar todo. El delete borra registros completos. Entonces, si me dicen borra el registro con la code venta 200, yo hago la instrucción delete. Pongo delete from, nombre de la tabla, y luego where. Siempre debe ir where. Entonces, en este caso, hago este where. Y esto me debe borrar este registro que tengo aquí. ¿Sí? Ahí lo borró. Delete, ahí sí me dejó borrarlo. Si le doy un select ahora, ya ese registro no va a existir. Fíjate que está en nulo. ¿Sí? Entonces, esta es la instrucción para borrar registros en una tabla. Delete from, nombre de la tabla, y luego cuál es el registro que quiero borrar. ¿Sí? Y pueden ser varios registros. En este caso era uno. Yo puedo colocar ahí, borrar los registros de ventas de la fecha esta a la fecha la otra, o un rango de fechas y me la debe borrar todas. ¿Sí? Esa es la instrucción para borrar. Recuerden entonces, update para actualizar. Necesito de qué tabla y qué campo voy a actualizar y el nuevo dato para actualizar. Y delete necesito entonces también cuál es el registro que quiero borrar. Si quiero borrar información o borrar registro, borro con delete. Estas son las dos instrucciones que quería que revisáramos como un repaso. Bien. Vamos entonces a lo que es la confección de vistas, que es parte importante de lo que vamos a ver nosotros en este curso. Las vistas son en realidad presentaciones visuales o virtuales que hace una base de datos. ¿Sí? No se guarda propiamente en ningún lugar, sino es una manera de presentarlos nada más. Es una manera de, digamos, como encapsular tu información y ponerla al público de una manera diferente. Por lo menos acá están diciendo que ahí tengo la tabla número 1 y la tabla número 2. Creo una vista y en esta vista entonces me aparecen columnas de la tabla 1 y de la tabla 2 en una vista que puede ser como si fuera una tabla. Es como una tabla temporal que no existe realmente, pero la gente la puede consumir como si fuera una tabla. ¿Sí? Solo muestra los datos que están almacenados en otras tablas. No puedes insertar información, insertar registros nuevos en una vista. La vista solamente se usa para mostrar información de otras tablas. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas de utilizar vistas? Control de acceso, mejora el rendimiento de la base de datos, pruebas seguras, reusabilidad de consultas y mantenimiento de integridad. ¿Sí? La sentencia para crear vistas es entonces create view, es la palabra reservada. Nombre de la vista se la colocan ustedes, es el nombre que ustedes le quieran colocar. Después las letras AS, as, y luego un query o una consulta o una instrucción de select. Y ya, lo corren así y ahí entonces ustedes están creando una vista. La diferencia de hacer un query y hacer una vista es que esto queda guardado como un objeto de la base de datos, tal como si fuera una tabla, queda guardado. O sea, si ustedes hacen una vista, digamos la que está allí, colaboradores y departamentos, ya esto queda guardado. Las próximas veces que ustedes van, ustedes no tienen que volver a escribir todo, ya la tienen la vista, colocan la vista y les sale la información, ¿sí? Cuando ustedes crean la vista, ella se comporta como si fuera una tabla. Y fíjense acá, en el ejemplo que coloco, después que hago esta vista que se llamaba nombre vista,
yo la puedo utilizar acá, ¿ven? Como si fuera una tabla. Select nombre, apellido, salario, from nombre vista. Fíjense que esto no es una tabla por sí, es una vista, pero yo la puedo utilizar como tabla. Entonces, where salario menor a 1000, le puedo poner where y todo, y él me da información, me presenta información. La puedo utilizar como si fuera una tabla, pero no es una tabla, es una vista. ¿Sí? Por eso entonces es bueno que uno haga vistas cuando está trabajando, digamos, con otros proveedores, otras personas que van a hacer algún sistema en su base de datos, y él dice, mira, yo necesito los datos de los clientes, necesito los datos de los proveedores y necesito esto. ¿Por qué no me lo das si yo lo quiero consumir en mi plataforma para ponerlo en la internet? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes, espérate, yo te voy a dar la información. Dime qué necesitas. Nombre, apellido, cédula, bien. Armo una vista y yo te digo, consume esta, ¿ya? Porque ustedes no le van a decir, hey, mi tabla se llama personas o mi tabla se llama clientes y estos son los campos. No es bueno. Bien, entonces las vistas funcionan así. Vamos a hacer un ejemplo. Ya empecé, disculpen. Ahí. Bien, vamos a ver cómo hacemos una vista, que es parte de las tareas que vamos a hacer esta semana. Creo una nueva pestaña y voy a limpiar el log. Y aquí comienzo entonces. Bien, la instrucción entonces es create, como habíamos visto. Perdón. Create. Solamente que ahora ya no es tabla, ahora lo que voy a crear es una vista, entonces pongo view. Aquí va el nombre de la vista, ¿sí? Por lo regular, a mí me gusta colocar el nombre de la vista con un seudónimo que es WV, que es view en inglés. Y voy a colocarle vista 1. Luego coloco la instrucción as y aquí hago entonces una instrucción, un select, ¿sí? Un select, que todavía no sé, vamos a ver, voy a utilizar la tabla de ventas. Vamos a ver. Si utilizo la tabla de ventas, ventas tiene empleados, ok, con empleados, con ventas. Bien, utilizo la tabla de ventas, le voy a poner alias V y la tabla de empleados, alias E. Como estoy usando, estoy utilizando dos tablas, lo primero que tengo que hacer en el where es amarrar ambas tablas. ¿Sí? V.code empleados es igual a E.code empleados. ¿Sí? Ahí entonces ya amarro las dos tablas y aquí voy a colocar entonces, digamos, lo que quiero. Quiero el nombre del empleado, quiero el apellido del empleado, como estamos viendo la fecha, quiero, digamos, quiero ver la fecha de esa venta. Y quiero ver entonces el monto total de esa venta. Antes de correr completamente toda la vista, yo voy a seleccionar el query o la sentencia y voy a ver si efectivamente funciona. Bien. Funciona. Bien. Entonces, ya voy a ejecutar la sentencia, selecciono todo o lo dejo así y voy a correrlo. Él me va a crear una vista. Fíjense acá, acá tengo una vista que se llama empleados, otra que se llama venta empleados, pero cuando ejecute esto me va a crear entonces uno que se llama W vistas 1, que fíjense que no está acá. ¿Bien? Ejecuto, creo la vista, si yo refresco acá, ya tengo entonces vista 1 aquí. ¿Sí? Fíjense que queda aquí, ya yo no la tengo que crear de nuevo. O sea, si yo la genero nuevamente con el mismo nombre, me va a dar error. Me dice, esta vista ya existe.
porque lo que hizo fue crear en realidad un objeto, como si estuviera creando una tabla, pero en realidad no lo está haciendo. Estoy creando un objeto que se llama vista aquí. ¿Sí? Ya la creé. Digamos que la quiero consumir, entonces yo puedo hacer como si esa vista fuera una tabla más. Le digo, oye, preséntame toda la información de la vista www vista 1. ¿Sí? Mira que ejecuto esto y él me ejecuta la vista. Aquí está. Me presenta los nombres de los empleados, la fecha y los montos de todos. ¿Sí? Es como si ejecutara la consulta cada vez que la llamo. ¿Sí? Cada vez que la llamo. Lo importante de esto es que siempre tengo que colocarle el nombre de la columna. O sea, lo que no puedo hacer cuando creo una vista es dejarla sin nombre. ¿Sí? Ejemplo, o colocarle dos columnas con el mismo nombre. Siempre tienen que colocar acá. Si no le quieren colocar que se llame nombre, ustedes le ponen un alias y ese es el alias que va a agregarse en la vista. ¿Sí? Bien, ejemplo que voy a hacer la vista 2. Voy a hacer la vista número 2 y a diferencia, aquí le voy a hacer un zoom por monto total. ¿Sí? Y voy a hacerlo así. Como lo agregué una función de agrupamiento, ustedes saben que tengo que ponerle entonces un group by. Bien, en este momento, si yo ejecuto, esta no va a tener nombre porque es una función de agrupamiento. Me va a aparecer ahí un nombre todo raro, ¿verdad? Yo necesito colocarle un alias aquí para poder que la vista no me dé problema. Digamos que le voy a colocar aquí venta. Entonces, ahora me va a colocar mi resultado en venta. No puedo dejar en una vista alguna columna sin nombre. Si no, me va a dar problemas. Voy a ejecutarla y ahora sí me va a crear la vista 2. Ahora me creo la vista número 2. Aquí está. Y si yo voy a consumirla acá, ya lo que me aparece es diferente. Obviamente me aparecen los nombres de los empleados con su respectiva venta realizada hasta el momento. ¿Sí? A esto yo lo puedo, obviamente, colocar un where. Digo, dame los empleados que hayan vendido, que en venta sea mayor a 1000. Y entonces ahora me va a presentar solo uno. Y entonces que yo utilizo la vista como si fuera una tabla más. Y las columnas, ¿sí? Como si fueran columnas reales. Pero venta, mira que el campo venta no existe en ninguna tabla. Ninguna tabla tiene un campo que se llame venta. Por eso cuando estas vistas se utilizan para dárselas, como les decía, a personas que están haciendo otro sistema que necesitan cierta información de su base. Ustedes hacen una vista y le cambian el nombre a todas sus columnas. Le ponen, mira, esta vista es la que vas a consumir, tiene todos los clientes. ¿Sí? Pero ustedes no, ya ellos no saben cómo se llama su tabla, no saben cómo se llama su columna y ustedes le dan la información relativamente separada. Él va apuntando una vista. Si alguien curioso de ese proveedor le dice, hey, voy a hacerle mal a esta gente y le voy a insertar una información en esa tabla que se llama cliente o vista cliente. Cuando ellos intentan insertar, dice, hey, esta es una vista, no se puede insertar. O sea que no pueden insertar. Si quieren borrar la información, no pueden borrarla porque es una vista, no pueden borrar la información de la vista. Entonces, ustedes están seguros de que le están pasando solo una visualización de sus datos, ¿sí? En una tabla, en una estructura que ellos pueden consumir sin problema. Y nunca van a poder llegar acá a su base real a insertarles, a cambiarle el teléfono a su cliente, a cambiarle el celular a su cliente, o a acceder a una información que ustedes no les pasaron. Entonces, ustedes siempre cuando les solicitan información, ustedes hacen una vista. De hecho, cuando también están en una empresa y otro departamento dice, dame todos
necesito un reporte con todos los totales por los ejecutivos de ventas. Entonces ustedes hacen una vista con eso y la vuelcan entonces en un reporte. Entonces, las personas, ustedes pueden hacer la modificación fácilmente a una vista y ellos consumen la vista y es como si fuera un gran reporte, pero es una vista y siempre la tienen ahí. Ya no tienen que ejecutar el query cada vez. El query ya está. ¿Sí? Si por alguna razón se equivocaron haciendo la vista, tenían que colocarle también la cédula y ustedes quieren hacerla en esta misma vista, ustedes entonces la borran primero para poder hacerla, ¿no? De nuevo, la borran con un drop view, nombre de la vista. ¿Sí? Entonces la borra. Ahí ya está borrada y entonces ya después que la borran pueden hacerla de nuevo. Digamos que le faltaba una columna, era e.cédula. Recuerden que si agregan algo aquí y tiene una función de agrupamiento, también tienen que agregarla acá. Entonces ustedes la ejecutan. Ok, dice que no tiene cédula. Vamos a ver qué tiene empleado. Bien, teléfono, fecha de nacimiento, salario. Teléfono. Teléfono, acá la ponen teléfono. Y crean de nuevo la vista. Ahí la vista se creó, ustedes de nuevo la consumen acá. Y la vista está modificada, ¿sí? Para poder crearla de nuevo, entonces ustedes la tienen que borrar. ¿Cómo la borran? Con el drop. Si quieren ese drop lo dejan ahí mientras que están actualizando. No, perdón, aquí es punto y coma, punto y coma. Lo dejan ahí y entonces cada vez que lo van actualizando, él se va borrando y creando, borrando y creando. Lo pueden hacer así y dejarlo así. ¿Alguna pregunta con las vistas? Con una vista, profesor, con una vista entonces yo jalo información de distintas tablas. De distintas tablas, exacto. Como si fuera una consulta o un query, que es lo que estuvieran haciendo prácticas ustedes, solamente que en esta ocasión esta vista se guarda en la base de datos. Fíjense la que la tenemos aquí. Y digamos que ustedes cerraron todo esto y se fueron y bueno, varios días después regresaron y dijo, ay, ¿cómo fue que hicimos la consulta para la vista? Ya no tienen que hacer la consulta, porque la consulta está hecha. Ustedes entonces van acá a la vista y le dicen extraer esta información o crear la vista. Y él entonces, no, disculpen, acá no es. Alter View. Y aquí le presento la instrucción, claro que él la acomoda, el MySQL lo acomoda diferente, pero aquí está la vista con su select que ustedes hicieron. Está from ventas, lo utiliza con un join, y el where que ustedes hicieron, el group by. Él lo acomoda diferente, pero aquí está su vista de nuevo. Ustedes la pueden recuperar y copiar allá y seguir haciendo cambios. ¿Sí? No se pierde, digamos. El query ustedes lo pueden sacar directamente de aquí. Igual está vista 1. Yo quiero hacer un alter view y aquí entonces ustedes pueden modificarla. A diferencia de una consulta, que si yo tuviera la consulta, la coloco aquí, me voy, cierro todo esto, cuando regreso, ay, si no guardé la consulta, no la tengo más. Acá no, porque las vistas sí se crean directamente en la base y ahí está. Si la quieres modificar, puedes hacerle alter, le haces un cambio acá y la ejecutas de nuevo y él funciona. ¿Sí? Ejemplo que yo quiero llamar a esta fecha venta, le cambio aquí el nombre, aplico, aplicar, y entonces ya la vista quedó modificada y ya la columna no se va a llamar así. Era la vista 1, ¿no? Vamos a ver. W, vista 1. Ahora se va a llamar fecha venta. Hace un momento se llamaba fecha. Entonces, ese cambio lo hice ahí con el alter table. ¿Sí? Ustedes pueden extraer la vista y hacerle modificaciones. ¿Consultas? Bien, en la plataforma le dejé entonces 2 actividades para esta semana. Uno es
el quiz que hemos hecho consecutivamente por 2 semanas, un quiz, pero ahora con los temas que vimos esta semana de seguridad, ¿sí? Y un taller grupal, que obviamente pueden usar el mismo grupo que han venido usando hasta ahora, con instrucciones para crear usuario, para darle permiso a un usuario, para hacer un update a algún dato, quieren actualizar algún dato, yo le solicito a que me actualicen datos, que me borren registros, ya ustedes saben con qué instrucción, y luego que me hagan algunas vistas con alguna tabla. En esa, déjenme colocarle déjenme buscar la plataforma para explicarles esa actividad que me gustaría que quede clara. Un segundo. Bien, comparto pantalla nuevamente. Bien, aquí dice, utilizando el archivo backup que se colgó en la sección de material de estudio, este no lo he colgado, lo voy a colgar ahora. Voy a colgar un archivo backup para que ustedes restauren en su MySQL una base de datos que yo tengo. Ustedes van a crear un esquema que se llama taller 2 y van a restaurar ese backup que yo le voy a pasar. Como lo vieron, si no lo repasan en el video, le voy a pasar ese backup. Ese backup usted solamente tiene que copiarlo, hacer un esquema en MySQL que se llama taller 2, abren una nueva carpeta, una nueva sección de trabajo, copian el archivo que les pasé, un backup, y le dan a ejecutar. Y él se debe entonces crear todas las tablas en esa base que se va a llamar taller 2, que ustedes van a hacer el esquema. Recuérdense que cuando hacen el esquema le dan doble clic para que él se habilite. Esa es la base que quieren habilitar antes de ejecutar el backup que yo les puse. Eso le va a crear 3 tablas, sucursal, ventas y clientes, con sus respectivos registros. En esta ocasión va a ser más sencillo. No tiene que hacer insert into, no tiene que hacer create table porque ya lo hicieron, ¿sí? En esta vuelta yo no quiero que practiquen eso porque ya lo practicaron. Yo con el backup que ustedes van a restaurar, van a practicar restaurar un backup. Ustedes ya de una vez tienen su base con sus datos. Lo que van a hacer es a escribir una instrucción para crear un usuario llamada user1. Van a escribir una instrucción para revocar los permisos de user1 para que no pueda hacer drop ni pueda hacer inserinto. ¿Sí? Estas son 2 operaciones para los temas de permisos. ¿Sí? Luego van a hacer un update que dice, escribe una instrucción para modificar el nombre de la sucursal 2. Su nuevo nombre va a ser Punta Pacífica. Escribe una instrucción para actualizar el teléfono del cliente número 5, que se llama Marlene Pineda. Su nuevo celular va a ser este. Aquí me hace falta algo. Disculpen, aquí tengo que poner otra update. Ahora lo acomodo. Bien, la 6 dice una instrucción para eliminar la sucursal 6, El Dorado, de la tabla de sucursales. La sucursal 6 ya no va a existir. Ustedes hagan una instrucción para que ya no exista. Escribe la instrucción SQL para eliminar el cliente 7. ¿Sí? Acá entonces ya la 8, la 9 y la 10 son para crear 3 vistas. Cree una vista que presente la siguiente columna: nombre de cliente, apellido de cliente. Cuando pongo nombre de cliente, apellido de cliente, no es que la columna se va a llamar así, ¿sí? Ustedes le ponen la columna como ustedes quieran. Lo que quiero es que ustedes busquen que ahí lo debe aparecer es el nombre de cliente, el apellido de cliente, el teléfono, la fecha de la venta y el monto total de la venta. ¿Sí? No le pongan estos mismos títulos porque obviamente le va a dar error porque tiene espacios. Pongan un título que ustedes lo consideren, pero esa es la información que quiero que salga ahí. Cree una vista que presente las siguientes columnas: nombre de sucursal, fecha de la venta y monto de la venta.
Cree una vista que presente la siguiente columna: nombre de sucursal, nombre de cliente, apellido de cliente, fecha de venta y monto de la venta. Son 3 vistas. Ustedes le ponen el nombre que quieran a las vistas, ¿sí? Y eso es entonces su actividad. Van a hacer entonces estas 10 instrucciones, que tengo que completar las 5. Y aquí está la evaluación, sentencia de permiso 20%, update 20%, delete 20% y la creación de las vistas un 40%. Van a tener hasta el próximo miércoles a medianoche y tiene un pensum de 10% de su nota final. Preguntas de esta actividad. La actividad van a ser actividades diferentes, pero en realidad es menos traumática que la anterior. Es menos cosas que tienen que hacer. ¿Preguntas? Es esta y la otra es un quiz. El No. quiz, exacto. El quiz no lo vamos a ver porque ustedes ya se saben la metodología. En la plataforma Socrates, a partir de mañana, van a tener una actividad que se llama Quiz 3 y tienen que contestar las preguntas después de leer el PDF que voy a subir ahora y el video si lo quieren ver de nuevo. Contestar la pregunta, que es todo lo que se trató del día de hoy, y eso entonces tiene su respectiva nota. Esa es la misma dinámica de las semanas anteriores. Okay. Esta es grupal, lo pueden hacer entonces con el mismo grupo que lo han venido haciendo anteriormente. Bien, chicos, si no hay alguna otra consulta, entonces quedamos aquí. La próxima semana, la semana 4, ya voy a explicar lo que va a ser el parcial. O sea, las próximas actividades ya van a ser parcial y el proyecto final, ¿sí? El proyecto final, entonces se lo explico la próxima semana. Puede ser los mismos grupos que han venido trabajando, va a ser grupal. Sí me gustaría verificar que ningún grupo se está quedando con alguien individual, sino que en realidad lo hagan en grupo. Así que la próxima semana entonces le explico su parcial y su proyecto final. Bien, chicos, entonces que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana. Cualquier consulta me pueden escribir al mensajero o me pueden chatear entonces también al WhatsApp. Buenas noches, chicos. profesor. Cuídense, Buenas noches, hasta luego. profesor. Gracias. Cuídense.